Es un lujo que hayan venido todos, la verdad, se los recontra agradecemos, sabemos que estamos fuera del horario cursada, que es viernes a la noche, que mañana fue Argentina, que está lindo para estar tomando cerveza, sabemos todo eso, que el año que no termina y seguimos remando, pero bueno, están acá, se los agradezco, se los agradecemos mucho, todo el equipo de Salud Colectiva, ¿está bien? Para nosotros la verdad es un honor tener invitado a Iván Ace. Iván es médico psiquiatra, es jujeño, pero cordobés. Él dirá que si es más cordobés que jujeño, más jujeño que cordobés. Yo creo que es más jujeño que cordobés, pero esa es mi opinión. Puede ser opinión de santafesino, por eso. Iván es médico psiquiatra, les decía, es magíster en Administración de Políticas Públicas por la Universidad de Córdoba. Y es alguien que conozco hace años, digamos, y trabaja este tema, y nosotros, como charlamos ayer con algunos de ustedes, o con todos, no recuerdo, con todos los grupos, digamos, creemos que el tema de atención primaria de la salud merece ser reflexionado, merece ser discutido nuevamente, porque en alguna medida podríamos decir que se ha vuelto con el tiempo como una especie de significante vacío, o para decirlo en términos en criollo, también es un término que se usó de tantos modos que termina vaciado de contenido y a veces incluso hasta de sentido. Entonces, incluso en la post-pandemia, digamos, me parece que la pandemia vino a reforzar una lógica, por lo menos al principio, una lógica hospitalocéntrica, centrada en las tecnologías duras, en los respiradores, en las tomas de terapia intensiva. Y me parece que, bueno, más allá de que la pandemia no la demos por terminada, porque Brasil, Perú está ahora con un pico bastante serio, pero digo, más allá de que todo está más tranquilo respecto de eso, entonces me parece que el tema de atención primaria, tanto conceptualmente como prácticamente, debemos empezar a retomarlo de verdad, porque no hay posibilidad de garantizar la salud para el pueblo si no es trabajando seriamente este tema. Iván además le da un enfoque muy interesante, a mi juicio, a nuestro juicio, un enfoque muy interesante para comprender la atención primaria de la salud desde la perspectiva de derechos humanos, y además analiza las capacidades estatales, o las incapacidades estatales, capaces de garantizar o no este derecho, ¿no? Así que la verdad es que es un lujo y es como un moño para cerrar nuestra materia. Iván, te recontra agradecemos. Yo ya les conté a ellos que mañana te perdés el partido de Argentina, que tú guías a San Juan en el avión para estar acá, un montón de cosas absolutamente de modo desinteresado. Así que les agradezco que hayan venido. Él se merecía que vinieran y espero que, bueno, que la pasemos bien, ¿está bien? Muchas gracias. No, gracias. No, lo voy pasando yo, no hay drama. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas noches. Reitero lo que dijo Leonardo, les agradezco mucho la presencia y la verdad por la hora y por todo esto que... El contexto, bueno, la verdad que vengan a esta hora les agradezco mucho. También le agradezco a todo el equipo de la cátedra, a Leonardo, a todo el equipo, la invitación, a la Facultad de Medicina también la invitación. Así que bueno, vamos a tratar de conversar en este rato que tenemos de este tema, ¿no? Que parece un tema, el título parece muy grandilocuente, pero la idea es un poco reflexionar sobre atención primaria de la salud. Y como yo hago investigación en política sanitaria, pero lo hago no desde una facultad de medicina, sino lo hago desde un instituto de administración pública en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba. Siempre tratamos de pensar las políticas de salud, pero articulándolas con el campo de la administración pública, la gestión pública, con el campo del pensamiento sobre el Estado, digamos, ¿no? Para poder pensar no solamente las políticas de salud en términos del deber ser, que es una cosa muy habitual en nuestro campo, esto de lo que hay que hacer, para también pensar un poco el cómo hacerlo, ¿no? Y los recursos y las capacidades que hay que construir para poder llevar adelante las políticas que uno desearía que se puedan llevar adelante, digamos, ¿no? Para no quedar en una cuestión puramente prescriptiva, donde yo les vengo a decir... Esto es APS, este es el APS que habría que hacer y queda como una pura expresión de deseo. Bueno, también la idea es problematizar un poco eso, entrando en el terreno del Estado, la gestión pública, las capacidades, cuáles son los atributos, las cualidades, los recursos que hay que construir al interior de la gestión pública
para que una política de atención primaria con enfoque de derechos humanos se acerque a ser posible, digamos, ¿no? Por eso el título tiene como 3 bloques conceptuales: capacidades estatales, APS, enfoque de derechos, ¿no? Vamos a hacer un recorrido rápido por las 3 cuestiones, porque también me interesa que se genere algún debate y alguna discusión, no quiero monopolizar yo la palabra. Y vamos a conversar sobre las 3 cuestiones. Si hay alguna pregunta mientras yo voy hablando, levantan la mano y preguntan. No hay ningún problema. Bueno, empezamos por atención primaria. Como decía Leonardo, el concepto de atención primaria es un concepto que venimos escuchando desde hace décadas. Es un concepto casi que ya está instalado en la cultura sanitaria en el mundo a nivel global. Es una política internacional, APS, está sostenida por los organismos sanitarios internacionales, está promovida, pero también es cierto que cuando hablamos de APS, y aunque parece que hay un cierto consenso, porque todo el mundo habla de APS y todo el mundo dice que lo que deberían hacer los países es promover las políticas de atención primaria de la salud, cuando empezamos a indagar un poquito más o a hilar un poco más fino, vemos que todos hablamos de APS, pero no todos decimos lo mismo cuando hablamos de APS, ¿no? ¿Por qué? Porque APS es un concepto polisémico, es un concepto que significa muchas cosas y según la región del mundo significa cosas distintas, y hay distintas maneras de interpretar los documentos de los organismos sanitarios internacionales en relación a APS, ¿no? Entonces, el problema que tenemos con atención primaria es que primero deberíamos ponernos de acuerdo en qué entendemos por atención primaria, ¿no? O qué es lo que al menos nosotros consideramos una visión deseable de atención primaria de la salud y cuál sería la visión no deseable de atención primaria de la salud, ¿no? Ahora, esta idea de que APS es un concepto polisémico es un problema que arranca casi desde los inicios del concepto. Seguramente ustedes han estudiado a lo largo de la carrera, en alguna materia, habrán leído la definición de APS, y la verdad es que cuando uno la lee, es una definición terriblemente ambigua, muy amplia, inclusive cuando uno la lee parece hasta mal redactada, ¿no? Parecería que está mal escrita. Uno dice, ¿pero quién escribió esto? Digamos, le faltan comas o le sobran comas, uno no entiende muy bien. Y esto suele pasar con las definiciones que surgen de organismos internacionales que en realidad lo que aspiran a lograr, más que una precisión conceptual en una definición, consensos en torno a una definición, ¿no? Ustedes piensen que el documento de Almata del año 78 lo firmaron más de 180 países, de todo tipo. Lo firmó desde la socialdemocracia europea, pasando por Cuba y la dictadura militar argentina. Y uno dice, ¿y qué vieron todos esos gobiernos tan distintos en una definición como para firmarla todos a esa definición? Y bueno, la definición es tan amplia y tan ambigua que cada uno vio lo que quiso ver en esa definición, ¿no? Que es lo que suele pasar con estos documentos internacionales que, insisto, están más preocupados por construir consensos, que los firme todo el mundo, y entonces cada palabra, cada coma, cada punto es una negociación, porque entonces si ponemos esta palabra firman 10 más, y si la sacamos nos quedamos sin 10 que no firman, y ponemos una coma y sacamos una coma. Claro, después la definición es un engendro que cada uno interpreta lo que le parece. Y con atención primaria pasó eso. En realidad salió la definición y muy rápidamente empezaron a circular definiciones muy diferentes en relación a lo que es atención primaria a la salud. Además, una definición que aparece como, podríamos decir, casi como fuera de época, ¿no? ¿Por qué? Porque es una definición que en un documento que hace referencia a los sistemas nacionales de salud, a los estados-nación, ¿no? A la idea de un sistema nacional de salud que debe ser organizado con una estrategia de atención primaria. Pero ese documento fue lanzado en el año 78 en el contexto del inicio de la crisis del estado de bienestar y del inicio de la hegemonía del neoliberalismo, ¿no? Es decir, es una definición que aparece casi como, podríamos decir, al final de una época que iba muriendo y al inicio de otra que empezó a ser hegemónica durante las próximas décadas.
Y en ese contexto de transición, en un periodo de hegemonía de lo que podríamos decir los estados de bienestar en Occidente, y el inicio de la hegemonía neoliberal, bueno, ahí aparece la definición, y eso también aportó a esta multiplicidad de significados, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver que también hubo toda una apropiación del concepto de APS por parte del discurso neoliberal. El neoliberalismo no dijo, no, APS no. Dijo, no, APS sí, pero a mi manera, ¿no? Y entonces eso también aportó a que circularan versiones muy distintas de lo que era atención primaria de la salud. ¿Qué podemos decir de atención primaria de la salud? Bueno, claramente es una política internacional. Hoy en día casi el mundo está alineado con esto, con que los países deben desarrollar política de atención primaria de la salud, pero hasta ahí llegamos, porque después hay como tres maneras mínimas de entender atención primaria de la salud, ¿no? Una, que podríamos decir, se derivaría del documento inicial, ¿no? Donde APS es una estrategia integral, una estrategia que abarca todo el sistema de salud, a todo el sistema de atención médica, porque implica toda una reorganización del sistema de atención médica, ¿no? Y del sistema sanitario en general. Otra interpretación que limita APS al primer nivel de atención. Entonces parecería que APS es solo primer nivel de atención y el resto del sistema no tiene nada que ver con APS. Yo siempre cuento que nosotros alguna vez en la Universidad en Córdoba tuvimos que hacer un curso para formar a los mandos medios, podríamos decir, a los cargos técnicos intermedios del Ministerio de Salud, y convocábamos a los jefes de servicio de todos los servicios hospitalarios. Y entonces nos aparecían los anestesistas, los jefes de servicio de UTI, y a nosotros, ¿por qué? Si nosotros no somos APS, ¿no? ¿Cómo que no? No, APS es el primer nivel de atención. Eso está como muy instalado. Inclusive en el discurso coloquial uno escucha muchas veces hablar del médico de APS. Entonces uno dice, ¿cómo? Si hay un médico de APS, hay otro médico que no es de APS. ¿No? Bueno, porque tiene que ver con esta idea de APS solo ligado a un nivel de atención, al primer nivel de atención. Y después hay otra interpretación de APS que tiene que ver con esta, podríamos decir, la interpretación neoliberal de APS, ¿no? Que es atención básica o prestaciones básicas para pobres, para grupos vulnerables, ¿no? Ya no tiene que ver ni todo el sistema, ni tiene que ver un nivel de atención, son simplemente prestaciones básicas, una política de salud básica para pobres, para grupos vulnerables, ¿no? Muy cerca de lo que en algún momento Mario Testa advertía sobre que atención primaria no se convierte en atención primitiva. Ustedes habrán escuchado esa famosa frase de Testa, digamos, ¿no? Que tenía que ver con este riesgo, ¿no? De que esta reconceptualización de APS se termine convirtiendo en atención para pobres, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo cada una de estas cosas un poquito más detalladamente, ¿no? La primera, bueno, estas son cuestiones que aparecen en el documento inicial de APS. Integralidad, flexibilidad, uso de tecnología adecuada, bueno, cosas que habrán estudiado ustedes, pero como ustedes ven, son características que hablan del sistema de salud integralmente, ¿no? Que debería cumplir con todas estas características: participación comunitaria, trabajo en equipo interdisciplinario, capacitación del recurso humano, descentralización, etcétera, etcétera. Básicamente el eje de la reforma en torno a atención primaria de la salud tiene que ver con esto: reorganizar el sistema sanitario escalonándolo por niveles de atención, por niveles de complejidad, ¿no? Es decir, que el sistema funcione con una lógica de escalonamiento de la menor complejidad hacia la mayor complejidad, que los usuarios del sistema circulen siguiendo esa lógica, que la puerta de entrada sea el primer nivel de atención, ¿no? Y que hayan mecanismos de referencia y contrarreferencia, ¿no? Esto de que las personas ingresan al sistema y van encontrando mecanismos de referencia que los van derivando a los lugares de máxima complejidad, y cuando vuelven al primer nivel de atención existe el mecanismo de contrarreferencia, ¿no? ¿Qué es un mecanismo de referencia y contrarreferencia? Una planilla, un escrito, un informe, algo que le va diciendo a los distintos niveles
por qué el paciente va circulando dentro del sistema, con qué necesidades, con qué diagnóstico, y vuelve de la misma manera, ¿no? Cosa que no es habitual. Ustedes han visto que lo habitual es que un paciente es derivado al hospital de máxima complejidad y vuelve al centro de salud donde tiene su médico de cabecera, y el médico de cabecera tiene que hacer maravilla para adivinar qué le hicieron en el hospital, ¿no? Porque ni siquiera vuelve con una hojita de contrarreferencia, y qué le dieron, y qué toma, no sé, me dieron unas pastillas azules, pero no le dijeron el nombre. Bueno, esas cosas suelen pasar, ¿no? Bueno, la idea es eso, que existan mecanismos de referencia, contrarreferencia. Los niveles de complejidad tienen que ver con esto, con el uso de tecnología adecuada. El primer nivel de atención es donde se atiende las patologías más frecuentes, digamos, que tienen mayor prevalencia y que requieren una menor complejidad en la tecnología que se utiliza, ¿no? Los documentos de APS sostienen que en el primer nivel de atención se pueden resolver el 97-98% de los problemas de salud. El segundo nivel tiene que ver con problemas de menor frecuencia y tecnologías medias, y el último nivel son los problemas menos frecuentes y la máxima tecnología, ¿no? Y que, sí. De que exista el sistema de referencia y contrarreferencia, que exista el documento, el papel, ¿es suficiente para que yo te diga que existe el sistema, o si existe esa relación entre los profesionales y que se conversen, ¿no? Entre los No, yo decía el papel como mínimo, pero lo ideal sería que exista un trabajo en equipo, que existan articulaciones, que existan criterios compartidos de cuándo se deriva o cuándo no se deriva. Implica todo un trabajo colectivo en el sistema de salud, donde se van acordando criterios, se acuerdan pautas, se establecen estándares a la hora de hacer una derivación o no. Implica una cuestión más compleja, digamos. Yo decía, al menos la ficha de derivación como un piso mínimo, que a veces ni existe, ¿no? Porque ni siquiera el paciente lleva la ficha de derivación cuando va y no trae la ficha de contrarreferencia cuando vuelve. Eso sería el piso mínimo. Lo ideal sería esto que vos planteás, ¿no es cierto? Que haya realmente un trabajo colectivo entre los niveles, entre las complejidades distintas, para acordar criterios de trabajo, ¿no? Bueno, y que en cada lugar, en cada nivel, se pueden trabajar con los tres niveles de prevención: prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Como la estrategia ya de arranque era una estrategia muy compleja, los organismos sanitarios plantearon que había que implementarla. No se puede implementar esa estrategia desde lo macro, ¿no? Entonces había que hacerlo regionalmente. Y aparecen en la década del 80 los silos, que son los sistemas locales de salud, ¿no? Como a los organismos sanitarios les gusta mucho la jerga militar, el APS era la estrategia, los silos la táctica operacional, ¿no? Parece como un ejército en acción, digamos, ¿no? En un ejército, tiene que ver esto, la lucha contra la epidemia, contra las plagas, que había toda una jerga militar atrás del pensamiento sanitarista clásico, ¿no? Bueno, algo de eso queda en los documentos. Ahora bien, la experiencia europea en materia de atención primaria tiene que ver con otra concepción, que es la concepción de atención primaria como primer nivel de atención, exclusivamente, ¿no? Hay un texto, que está ahí, APS al volante, un texto clásico de la década del 80 de Richard Salzman, que hace toda una recopilación sobre la experiencia europea sobre atención primaria de la salud. Es de los 90, no de los 80. La experiencia de los 80 y los 90 en todos los países de Europa. Se llama APS al volante y muestra esto, ¿no? La idea del médico de atención primaria como el médico portero, el médico gatekeeper, el médico que tiene la función como de modular el ingreso al sistema, ¿no? Es la puerta de entrada, es el que abre o cierra la puerta de ingreso. Y tiene esa función como moduladora, coordinadora, ¿no? Salzman le dice una función coordinadora, dice, el primer nivel de atención coordina el funcionamiento del resto del sistema. Y atención primaria tiene que ver con eso. Muchas obras sociales utilizan la idea del médico de atención primaria con esa idea, ¿no? Con la idea del médico de familia, o el médico generalista, o el médico de APS como el portero del sistema de prestadores de la obra social, ¿no? Es el que define
si un paciente pasa o no pasa a la alta complejidad o a la complejidad media, ¿no? Bueno, esa es la experiencia, ¿no?, europea, por ejemplo, en materia de atención primaria de la salud. Y finalmente está la experiencia esta que yo les decía, es la resignificación neoliberal en materia de APS, ¿no?, que ya empieza a aparecer el documento del año 78. En el año 79 ya empiezan a aparecer propuestas minimalistas, podríamos decir, de APS, ¿no?, que plantean estos criterios para seleccionar cuáles son las prestaciones que debería brindar APS, entendiendo que APS está direccionalizada exclusivamente a grupos vulnerables. UNICEF en el año 82 también plantea esto, que estas deberían ser las prestaciones básicas, pero básicamente lo que tiene que ver es con la idea de una política focalizada sobre pobres, una política de salud que atiende a la pobreza, ¿no?, con prestaciones básicas, con prestaciones mínimas, que tienen que ver con el paradigma neoliberal. Ustedes han visto que el paradigma neoliberal sostiene que las personas tienen que resolver sus problemas ligados al bienestar, en este caso a la salud, en el mercado, y el Estado tiene que ocuparse exclusivamente de los pobres, de los que se caen del sistema. Pero además, como lo debe hacer de manera transitoria, y lo debe hacer ofreciendo prestaciones básicas, mínimas. ¿Por qué? Porque la idea del paradigma neoliberal es que la persona que está excluida y el que está incluido, haya una diferencia importante entre lo que recibe el que está incluido y el que está excluido, porque eso funciona como un incentivo para volver al mercado de trabajo. Si lo que recibe un excluido es muy parecido a lo que tiene un incluido, digamos, ¿qué es lo que dicen los neoliberales? Eso transforma la política en una política playa de estacionamiento. Las personas se convierten en beneficiarios eternos. La política porque no hay incentivo para volver a trabajar. ¿Por qué no hay incentivo para volver a trabajar? Si yo lo que tengo en materia de salud es más o menos lo mismo si yo trabajara y tuviera una obra social y si no trabajo y voy al hospital público. Entonces, ¿para qué voy a trabajar? Y como la lógica neoliberal tiene que ver con eso, con construir todo el tiempo incentivos para que las personas se incorporen al mercado de trabajo, que es el lugar donde deben resolver sus necesidades y sus problemas vinculados al bienestar, y en esto incluimos la salud, ¿no? Todo el tiempo están pensando cómo hacer para que las personas no se estacionen en la política social, vuelvan al mercado de trabajo, ¿no? Muchos dicen las políticas neoliberales estigmatizan, sí, buscan estigmatizar, lo hacen a propósito, no es un defecto. ¿Por qué? Porque intentan generarle malestar a las personas, que las personas no se sientan orgullosas de ser beneficiarios de una política pública, que sientan vergüenza. ¿Por qué? Porque lo que dignifica es el trabajo y hay que volver a trabajar, ¿no? Por eso el neoliberalismo sobre todo ataca al componente universalista de la política social, de la política de salud. Esta idea de que el Estado sea garante de la salud de todos, universalmente. En el fondo, lo que el neoliberalismo discute es si existe el derecho a la salud o si la salud no es un derecho. En realidad el neoliberalismo descree de los derechos sociales en general, ¿no? Considera que el bienestar es algo que las personas adquieren en el mercado en función de cómo le va en el mercado de trabajo y el Estado se ocupa circunstancialmente, transitoriamente de los pobres. Entonces, esa es la tercera interpretación de APS, con esta lógica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas de APS como política focalizada, ¿no? Bueno, el abandono de la integralidad por intervenciones selectivas y discontinuas, el abandono de un enfoque multicausal y de largo plazo por un enfoque de problemas, ¿no? Justaposición de programas verticales y de corto plazo. En general, los programas para pobres bajan de los organismos técnicos internacionales, son enlatados, todos iguales para cualquier lugar del mundo, para cualquier lugar del país, ¿no? Yo siempre digo que son programas y recursos buscando problemas, digamos, ¿no es cierto? Y si no los hay que inventarlos porque están los recursos, ¿no? Nosotros una vez hacíamos una evaluación de un programa social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el programa tenía un componente, tenía todo un mecanismo participativo de involucramiento de los ciudadanos y la definición de los programas que se iban a financiar con esos recursos, ¿no? Y había un componente que era para discapacidad. Y resulta que en las asambleas barriales muchas veces no aparecía la discapacidad como un problema.
Entonces los técnicos del BID decían, no, tiene que aparecer. Y si no, invéntenlo, porque está la plata, decían. ¿No? O sea, no se podía usar la plata para otra cosa que la gente sí identificaba, pero había que usarlo para lo que habían identificado los técnicos como un problema, que era la discapacidad, aunque no existiera en ese lugar, ¿no? Bueno, por eso esto del verticalismo, ¿no? De los programas enlatados, es todo un problema. Apunta a mejorar indicadores, renuncia a la organización del sistema. Esto es clave en las políticas neoliberales. A veces son muy eficaces para modificar un indicador y ponen una enorme cantidad de recursos por ahí. Uno puede decir, por ejemplo, durante la década de los 90 en el menemismo bajó la tasa de mortalidad infantil. Y uno puede decir, pero en medio de semejante desastre social que fue el menemismo en la Argentina, ¿cómo bajó la tasa de mortalidad infantil? Y porque toda la plata de los organismos sanitarios internacionales estaba puesta en bajar la tasa de mortalidad infantil. ¿Por qué? Porque la tasa de mortalidad infantil es un indicador que se utiliza a nivel global para evaluar los sistemas de salud. Entonces parece que los sistemas que tienen baja tasa de mortalidad son buenos sistemas, ¿no? Y entonces Menem se vanagloriaba diciendo, nosotros bajamos la tasa de mortalidad infantil aunque el sistema de salud se caía a pedazos. Pero en el resto del mundo no les importa si el sistema se cae a pedazos. Lo que queda es la tasa, el indicador. En general, los indicadores con que se comparan los sistemas de salud en el mundo habitualmente son dos, mortalidad infantil y mortalidad materna, ¿no? Y entonces se concentran los recursos en esos lugares, ¿no? Perdón, Iván, vos sabés que, ¿se acuerdan que hablábamos de eso en una de las últimas clases? Cuando hablábamos de la congruencia o no congruencia entre las políticas públicas, los sistemas sanitarios y el estado de salud de la población. Entonces decíamos, bueno, que Costa Rica no nos llamaba la atención, que tuviera una muy baja tasa de mortalidad infantil, que Uruguay tampoco, y de pronto apareció un país que nos rompió la teoría, que era Chile, ¿no? Donde claramente el país más desigual de la región, con el peor índice de Gini, y los chicos o sea, los estudiantes asumíamos como hipótesis la focalización, ¿sí?, del sistema sanitario chileno en estos puntos necesarios para ser mostrados a los organismos internacionales, ¿no? Inclusive la gente que trabaja en el Estado es testigo de esto y lo padece. ¿Por qué? Porque se ven, por ejemplo, hospitales que se derrumban y no hay plata a lo mejor para cambiar un caño de agua que se rompió, con programas estrella que disfrutan de un montón de recursos, ¿no? ¿Y por qué? Porque la plata viene a ese programa que está destinado a bajar un indicador puntual y el resto del sistema se derrumba, porque en realidad renuncian a modificar, a transformar el sistema, a mejorarlo, porque en realidad lo que renuncian o lo que rechazan es el componente universalista al que apunta el sistema de salud en general, ¿no es cierto? Entonces, eso explica por qué hay indicadores que bajan en medio de un contexto de derrumbe del sistema público de salud, ¿no? Bueno, cuestiona el criterio universal de la política, ¿no? En el fondo, lo que cuestiona el modelo neoliberal es la idea de derecho a la salud, ¿no? Como cuestiona la idea de derechos sociales en general, que yo siempre digo, es como en el campo de lo social es como la gran impugnación que hace el neoliberalismo, la gran batalla cultural del neoliberalismo es sacarnos de la cabeza que los derechos sociales existen, ¿no? Es decir, existen derechos civiles y políticos. Lo social tiene que ver con el bienestar y el bienestar de las personas, cada uno se las arregla como puede en el mercado de trabajo, ¿no? Claro, la idea de que el estado de bienestar nos ha engañado a todos, haciéndonos creer que el Estado se puede ocupar del bienestar de las personas. ¿A quién se le ocurre esa idea? Que el Estado pueda garantizarle el bienestar a todo el mundo, ¿no? Eso es infinanciable, es una idea absolutamente imposible de sostener en la realidad, ¿no? Es parte del veneno keynesiano que está metido en la cabeza de las personas todavía, y el neoliberalismo apunta a eso, y en el campo de la salud es el derecho a la salud. Es decir, por eso no construye ciudadanía social el discurso neoliberal, ¿no? Ahora bien, después de como a lo largo de la década del 80, de los 90, se genera toda esta discusión sobre, bueno, finalmente, ¿qué es APS? ¿No? Y se da todo este debate, inclusive a nivel global, ¿no? En el seno de los propios organismos sanitarios internacionales,
la OMS y la OPS convocan a una revisión del concepto de APS en el año 2005, ¿no? Tratando de pensar, bueno, ¿qué es APS? En medio también de la crisis del declive y de la crisis del paradigma neoliberal, después de la crisis del neoliberalismo en América Latina en 2001, 2002, 2003, la aparición en América Latina de gobiernos con una orientación muy crítica al neoliberalismo. En ese contexto se genera esta conferencia donde, a ver, repasemos qué es el... Los organismos sanitarios internacionales recuperan un poco la palabra, porque durante los 90 los organismos sanitarios internacionales habían estado muy callados, porque la palabra la habían tomado los organismos financieros internacionales. De salud nos hablaba el BID y el Banco Mundial, y no nos hablaba ni la OMS ni la OPS. Bueno, en los 2000 recupera la palabra la OMS y la OPS, y después de hacer una conferencia con discusiones, con debates, qué sé yo, sacan un documento que se llama la renovación de APS, o una APS renovada, donde los tipos dicen, bueno, finalmente APS era esto, que no tiene nada que ver con el modelo neoliberal. Básicamente los organismos sanitarios intentan despegarse de la interpretación minimalista. Y dicen, no, APS está al servicio de la garantía del derecho a la salud en las sociedades, está al servicio de la reorganización de los sistemas de salud nacionales. APS siempre fue un enfoque integral y nunca fue un enfoque o una mirada compensatoria de la política de salud, ¿no? Y de alguna manera el documento de APS renovada reafirma o aclara o termina de aclarar ciertas cuestiones que habían dado pie para esta interpretación que yo les digo minimalista o neoliberal, ¿no? Entonces plantean esa definición, ¿no? Un sistema basado se dirige a toda la población, ¿no? Organizada en redes, en una amplia gama de servicios, no tiene que ver con esta idea de selectividad de los servicios, ¿no? Cuidado integral de la salud con un enfoque multisectorial, multidisciplinario, promocional, preventivo, participativo y descentralizado, ¿no? Entonces, y acá entramos a la segunda parte al segundo bloque temático que yo les quería presentar hoy. Entonces, si finalmente APS está al servicio de la garantía del derecho a la salud de manera universal, es posible compatibilizar APS con el enfoque de derechos humanos en el campo de la política pública, ¿no? Y entonces podemos pensar APS con enfoque de derechos humanos para contrarrestar este modelo que nos bajó desde los organismos financieros internacionales de la APS selectiva, de la APS focalizada, ¿no? Entonces es posible pensar en una atención primaria con enfoque de derechos humanos. Ahora bien, ¿qué es el enfoque de derechos humanos en el campo de la política pública? El enfoque de derechos humanos en el campo de la política pública es un paradigma que se empieza a construir a mediados de los 90 en América Latina, en la Argentina en particular, ¿no? Para contraponer a esto que yo le decía, ¿no? Al modelo neoliberal, selectivo, focalizador en el campo de la política social. Pero ¿a partir de qué? De tomar como fundamento del modelo los estándares, los criterios, los principios de política pública que están insertos dentro del conjunto de tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Y cuando decimos tratados internacionales en materia de derechos humanos, estamos hablando de todos los derechos. Estamos hablando de derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales. Cuando el paradigma internacional en materia de derechos humanos habla de derechos humanos, está hablando también de derechos sociales. Y dentro de eso está hablando de derecho a la salud. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que ese conjunto de tratados, que la mayoría de los países del mundo son signatarios, no solamente dicen, prescriben, le ordenan a los estados cuáles son los derechos que deben cuidar, deben garantizar, deben promover, sino que además esos tratados tienen toda una serie de reglas, estándares, principios que los estados deben cumplir en el campo de sus políticas públicas para poder garantizar esos derechos. Es decir,
los tratados no solamente dicen qué derecho hay que garantizar, sino cómo hay que hacerlo y con políticas públicas que respeten qué estándares, ¿no? Entonces, esto es interesante, ¿por qué? Porque entonces, por ejemplo, en un país como el nuestro, donde paradójicamente, en pleno auge del neoliberalismo, la reforma del año 94 le ha dado estatus constitucional a todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, para el Estado, respetar los tratados en materia de derechos humanos no es una elección, no es una opción, es una obligación constitucional. Es una obligación constitucional que puede transformar una política pública inclusive en inconstitucional. ¿Por qué razón? Por no cumplir con los estándares internacionales. En los últimos 10 o 15 años, la Corte Suprema de Justicia tiene una enorme cantidad de fallos que ha declarado, por ejemplo, muchas políticas de los 90 inconstitucionales. ¿Por qué razón? Porque no cumplen con los estándares que están establecidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, cumplir con esos estándares de política no es una elección de un gobierno, es una obligación constitucional. Esto también es importante tener en cuenta cuando hoy escuchamos discursos políticos de candidatos a presidentes, por ejemplo, que dicen que van a hacer tal o cual cosa con las políticas sociales, como si esto no existiera. Como si los tratados internacionales en materia de derechos humanos no tuvieran estatus constitucional. Hay algunas cosas que algunos políticos andan diciendo que harían en caso de ganar las elecciones, que para hacerlo deberían modificar la Constitución. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa cualidad que no la tienen muchos países del mundo, que el conjunto de tratados y pactos internacionales en materia de derechos humanos están metidos en la Constitución, tienen estatus constitucional, ¿no? Es decir, no es una elección para el Estado, no es una decisión amigable con la comunidad internacional, bueno, vamos a cumplir con este tratado, vamos a cumplir con este acuerdo, vamos a ver si... No, están en la Constitución. Entonces, a partir de eso, uno puede dar una discusión conceptual, ideológica, política, contra los actores que sostienen el modelo de política social residual, focalizador, neoliberal, con la Constitución del lado nuestro, que no es menor a la hora de discutir política, a la hora de discutir política pública, a la hora de discutir qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el campo de la política social, ¿no? Al menos que se modifique la Constitución y que se saquen de la Constitución estos tratados, ¿no? Entonces, ¿qué es el enfoque de derecho en el campo de la política social, ¿no? Considera que el marco conceptual que brindan los derechos humanos como derechos legitimados por la comunidad internacional ofrece un sistema coherente de principios y pautas aplicables al desarrollo. Ustedes, si son tan atentamente escuchando, pueden decir, pero ¿cómo? La comunidad internacional obliga a los países a garantizar derechos sociales y los tratados internacionales obligan a los países a garantizar derechos sociales. Pero la comunidad internacional también obliga a los países a cumplir con los requerimientos del Fondo Monetario, de la Organización Mundial de Comercio y que promueven políticas de ajuste. Bueno, son las contradicciones del mundo capitalista, ¿no? Donde hay, podríamos decir, hay organismos del mundo globalizado que escriben con la mano derecha y podríamos decir que hay organismos del mundo globalizado que escriben con la otra mano. Pero estarían por debajo de los tratados internacionales de derechos. Pero no tienen estatus constitucional, ¿no? El Fondo Monetario, por suerte, por ahora, no tiene estatus constitucional, la Organización Mundial de Comercio no tiene estatus constitucional, pero digo, esta disputa en términos políticos de la orientación de las políticas sociales en un país, en nuestro país, es una disputa que se da en esto, en la fisura, en los entrecejos, en las contradicciones del mundo capitalista, ¿no? Que por supuesto, como toda disputa política, es una disputa abierta, ¿no? Que tiene que ver con relaciones de poder, que tiene que ver con relaciones de poder locales, globales. Bueno, pero no está todo tan cerrado como a veces uno cree, ¿no? Hay márgenes donde uno puede dar disputa. Y el enfoque de derecho intenta dar esa disputa, ¿no?
En los últimos años hay una enorme cantidad de políticas públicas que se han planteado desde el Estado que están enmarcadas dentro del enfoque de derechos humanos, ¿no? Entonces, vuelvo, ¿qué es el enfoque de derechos? El enfoque de derechos, entonces, está pensado en la actualidad como un programa que puede guiar, orientar las políticas públicas de los Estados y construir al fortalecimiento de instituciones democráticas. Los principios, reglas y estándares que componen el derecho internacional de los derechos humanos han fijado con mayor precisión las obligaciones negativas y las obligaciones positivas del Estado para garantizar derechos. ¿Qué son obligaciones negativas y positivas? Hay derechos que para ser garantizados el Estado se tiene que abstener de actuar. Por ejemplo, para garantizar el derecho a la libertad de expresión o los derechos políticos o para garantizar la libertad de culto, el Estado lo que tiene que hacer es no intervenir. No se mete en sus opiniones, no se mete en sus ideas, no actúa y de esa manera lo garantiza al derecho. Los derechos sociales, para ser garantizados, lo obliga al Estado a actuar. Hay que tener hospitales, escuelas, centros de salud, profesionales de la salud, equipos de salud, etcétera, etcétera. Desarrollar políticas sanitarias, políticas educativas para garantizar derechos sociales. Son obligaciones positivas, digamos, ¿no? El campo de las políticas sociales y las estrategias de desarrollo del campo de los derechos humanos han corrido históricamente como en paralelo. Esto tiene que ver con la historia de países como los nuestros, que han tenido una larga historia de dictaduras militares y de violaciones de los derechos políticos, básicamente, o de vulneración de derechos políticos, donde muchas veces la idea de derechos humanos uno la asocia a las dictaduras militares y a las vulneraciones que tienen que ver con derechos civiles o derechos políticos. Y entonces parecería que derechos humanos tiene que ver con eso, no tiene que ver con lo social. No, derechos humanos también tiene que ver con lo social, porque dentro del paradigma de derechos humanos están los derechos sociales, están los DESC, derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales, ¿no? Establecer puentes y relaciones entre el campo de los derechos humanos y los principios que guían las políticas económicas y sociales es un poco el objetivo del enfoque de derechos humanos, ¿no? ¿En qué consiste? Un sistema integral estructurado por principios, reglas, estándares de derechos humanos que opera en términos de otorgar efectividad a las medidas con las que se compromete el Estado en materia de derechos. Es decir, no solamente los tratados dicen qué hacer, sino cómo hay que hacerlo. Se trata de un conjunto de estándares, bueno, esto que ya les dije. Interesante esto, la cuestión de los relatores. Cada tratado internacional en materia de derechos humanos, las Naciones Unidas le nombra un relator. ¿Para qué es el relator? Para que no pase lo que pasó con el documento de Almata. Los relatores son los interpretadores oficiales del tratado. Cuando hay dudas, cuando hay discusiones sobre el sentido, porque todos los tratados tienen el mismo problema que tenía el documento de Almata, son ambiguos, son amplios, son generales. Cuando hay algún problema de interpretación, existe el relator, y el relator establece cuál es la versión oficial del tratado. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia en muchos fallos no solamente toma la letra de los tratados, sino lo que dicen los relatores para fallar, ¿no? ¿Por qué? Porque el relator es el que trata de evitar lo que pasó con el concepto de APS, que cada uno lo interpreta como se le da la gana, ¿no? De esta forma, los estándares permiten analizar desde la perspectiva de los derechos humanos si las políticas de desarrollo cumplen o no con esos estándares. Es decir, el enfoque de derechos humanos nos permite a nosotros mirar cada política pública con ese paradigma para considerar, para evaluar si efectivamente esa política cumple con los estándares o no que están establecidos en los tratados y en la Constitución. En el caso argentino, los tratados están incorporados en el artículo 75, inciso 22, que además se van ampliando. ¿Por qué? Porque la Constitución permite que cada nuevo tratado internacional en materia de derechos humanos que es aprobado en ambas cámaras del Congreso con mayorías especiales, con 2/3 de las cámaras, se incorporan a este núcleo de constitucionalidad que forman los tratados internacionales, ¿no? ¿Por qué yo le decía la paradoja del
de la Constitución del 94. Y esto tiene que ver de nuevo con las complejidades de la política, que las cosas no son lineales, ¿no? En pleno auge neoliberal se reforma la Constitución en el 94, ¿no? Menem lo único que quería era la reelección, y con tal de conseguir la reelección, acordó toda una serie de reformas institucionales, muchas de las cuales no tuvieron demasiada eficacia, como qué sé yo, el jefe de gabinete, por ejemplo, que no sirvió para lo que se pensaba que fue incorporado, pero también aceptó incorporar los tratados internacionales a la Constitución, ¿no? Entonces uno podría decir que la Constitución del 94, en pleno auge del neoliberalismo en la Argentina, en materia de derechos sociales, es más garantista que la Constitución del 56, del 53 que teníamos antes. ¿Por qué? Porque tiene en su letra incorporado todos los tratados. O sea, nosotros tenemos el artículo 14 de la Constitución del 53, que son los derechos civiles y políticos. A eso, la Constitución del 57, que anula la Constitución del 49 peronista, le agrega el artículo 14 bis, que son los derechos sociales. Entonces tenemos 14 bis, y el artículo 75, en la del 94, incorpora todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La Constitución del 94 debe ser una de las constituciones más garantistas. Tiene otros problemas la Constitución del 94. Estoy diciendo, en materia de derechos sociales, es una de las más amplias, más garantistas que deben haber, por lo menos en América Latina, ¿no? Por la cantidad de tratados internacionales en materia de derechos que tiene incorporada la Constitución. Bueno, esas son también las paradojas de la política. Uno dice, en pleno auge del neoliberalismo, en vez de sacar los derechos sociales, ¿qué hubieran querido hacer los neoliberales? Sacar el 14 bis, no ampliarlo. Pero bueno, están los paradigmas, está el neoliberalismo, también están las necesidades políticas de los actores locales. Menem en ese momento llevaba adelante un proyecto de reforma neoliberal, pero quería ser reelecto, y para ser reelecto aceptó cosas que son contradictorias con el paradigma que él sostenía. Porque la verdad, amplió la Constitución en materia de derechos sociales, ¿no? Ahora, perdón, ¿no? Pero es imposible no pensar que de alguna manera esa historia a uno le permite decir, esto le baja el precio a los tratados internacionales, a los organismos internacionales, el hecho de que no haya ningún tipo de auditoría, si se quiere, ¿no? De alguna manera le baja el precio y hace que pierdan... Que sea letra muerta, decimos. Claro, digo... Las hay. Los países están obligados a elevar informes sobre los niveles de cumplimiento. Que es cierto que pueden ser, en muchos casos, informes formales, pero los tratados internacionales en materia de derechos humanos les exigen a los países periódicamente elevar informes sobre el grado de cumplimiento que tienen esos tratados internacionales. Es más, ¿no? hoy se habla ya no de soberanía de los países, sino del derecho internacional de los derechos humanos por sobre la soberanía de los países. Claro, no existen eso. Por supuesto que, como yo entiendo lo que vos planteás, esos informes pueden quedar en letra muerta, pueden ser informes formales. Claro, el marco normativo te permite... La ley de salud mental es mucho más progresista que las prácticas. Exactamente. Es mejor tenerla que no tenerla. Exactamente. Tenés dónde agarrar. Te da un piso de legalidad, claro, desde donde vos podés dar una disputa en relación a modelos de política social que pretenden arrasar con todo, ¿no? Ahora, por supuesto, no vamos a ser ingenuos. Un tratado internacional puesto en la Constitución o una ley de salud mental que está enmarcada en el enfoque de derechos humanos no hace magia. Acá atrás de esto hay relaciones de poder. Hay disputas políticas, hay intereses, ¿no? En todo caso, a los que estamos del lado de los que creemos que los derechos sociales existen y que el Estado debe garantizarlos y debe garantizarlos de manera universal, que estén los tratados en la Constitución nos da un piso desde donde dar esa disputa que antes no teníamos, ¿no? Ahora, es una disputa política, es una disputa abierta, es una disputa que tiene que ver con relaciones de poder, y yo digo, hoy están en la Constitución, podrían dejar de estarlo, si las relaciones de poder alcanzan para voltear los tratados de la Constitución, o no, ¿no? O pueden permitir que sigan habiendo fallos en la Argentina que voltean políticas sociales porque son consideradas inconstitucionales, digamos, ¿no? Hay, qué sé yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo, en el caso de salud,
La Kumar nace con un fallo de la Corte. Un fallo de la Corte que dice que el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires estaban incumpliendo con los tratados internacionales en materia y los obliga a construir una política consensuada para la cuenca Matanza-Riachuelo y nace la Kumar, ¿no? Y eso es producto, el famoso fallo Mendoza, ¿no? Que es como un fallo emblemático en el campo del derecho a la salud. Y así hay un montón de fallos en materia de vivienda, hay fallos en materia de la legislación sobre las ART, por ejemplo, en materia de derechos laborales, que también fueron volteadas. Hay fallos en relación a derechos laborales, con las famosas flexibilizaciones laborales. Bueno, es una herramienta. No, yo no vengo a traerles la panacea para resolver los problemas, porque es una herramienta que permite un piso desde donde dar una disputa política en el sentido de tener un Estado que sea garante universal de los derechos sociales. Que es lo que yo creo que con la andanada de discursos neoliberales que nos atosigan todo el tiempo, es lo que está más claramente en discusión. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué se dice que el sistema neoliberal quiere vulnerar los derechos si a veces es el Estado el que no lo está cumpliendo y si a veces modificar la manera de administrar el flujo de dinero sería una manera de otorgar esos derechos que no están siendo totalmente garantizados? Entonces, ¿por qué se dice que nos están quitando derechos sociales? ¿Sabes? Habría que integrar un modelo que justamente unifique y pueda así brindar una atención adecuada. Entonces, no entiendo por qué se toma como que no se está dando la posibilidad a dar los derechos si tienes un sistema neoliberal. Porque, a ver, el neoliberalismo es un paradigma global, digamos, que conceptualmente discute, cuestiona la existencia de derechos sociales, ¿no? Ese paradigma, ese modelo neoliberal, encarna en organismos financieros internacionales que lo bajan a los distintos países del mundo y en muchos casos encarna en gobiernos o en distintos actores al interior de algunos gobiernos, porque a veces ni siquiera los gobiernos son monolíticos y homogéneos, hay distintos actores, distintos sectores dentro del mismo gobierno, y eso ha llevado que muchas veces hayan gobiernos que han llevado a la práctica políticas públicas en sintonía con ese paradigma neoliberal, con políticas focalizadas, con políticas neoliberales, con políticas que no garantizan derechos, ¿no? Hay otros gobiernos que intentan dar una disputa en relación a esto, intentan ampliar derechos, intentan garantizar derechos de una manera más generosa, utilizar recursos para garantizar esos derechos, pero bueno, sufren las presiones de otros actores dentro del mismo gobierno muchas veces, que están preocupados por el gasto público, por el ajuste, por la inflación, por la necesidad de poner en caja los recursos, y entonces se genera una tensión ahí entre lo que podríamos decir la garantía de derechos y la lógica económica, digamos, ¿no? La lógica económica hoy en día claramente está hegemonizada por el pensamiento neoliberal, la idea de que la estabilidad macroeconómica de los países es producto de las políticas de ajuste, de las políticas de equilibrio fiscal, ¿no? De las políticas de rebajas de impuestos, equilibrio fiscal, ¿no? Y que eso es lo que garantiza que los países tengan estabilidad macroeconómica, tengan baja inflación. Ese discurso está muy instalado en los gobiernos, está instalado en los organismos financieros, está instalado en los gobiernos, y eso genera una tensión entre los actores de muchas veces los mismos gobiernos que pretenden cumplir con la ley de salud mental, cumplir con la ley educativa, cumplir con distintas leyes que el Estado también debe cumplir y garantizar, y que garantizan derechos, ¿no? Y ahí hay conflictos y hay disputas al interior del propio Estado, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como el sendero para poder darle rienda a esos derechos? Porque es notorio que nunca se llegan a cumplir. Entonces, eso es lo que pregunto yo, ¿cómo sería la vertiente para unificar dos ideologías totalmente opuestas? No sé si se pueden unificar esas dos ideologías. Esto es una disputa política donde finalmente hay una determinada manera de pensar el Estado, de pensar la sociedad, de qué tipo de sociedad uno quiere construir, que se impone en relación a otra. Esta idea de que uno puede en algún momento hacer confluir el paradigma neoliberal con un paradigma, podríamos decir, garantista de los derechos, es una cuestión difícil de pensar porque son mutuamente excluyentes. Es decir, el paradigma neoliberal
no acepta la existencia de derechos sociales. Claro, yo justo habíamos visto lo que era ecología, ¿no?, de los saberes y pensamiento por animal, y que se podría llegar quizás de ambos extremos, tratar de derribar ese abismo y unificarse. Yo creo que nunca se ha intentado hacer eso, como que siempre están en dos opuestos y nunca se llega a un punto neutro para tratar de encontrar una solución. Entonces yo creo que ahí es cuando se genera la dificultad de abastecer estos derechos que supuestamente son garantizados. Yo, sí, No, dale. me parece que hay una cosa, me parece tu planteo por ahí, entender que vos estás homologando el paradigma neoliberal a política económica y paradigma social a política social. Esto no es así, digo, la política económica y la política social sí se pueden alinear perfectamente. Hay muchísimos economistas que sostienen que no hay mejor política sanitaria que una política económica, ¿sí? Digo, eso sí se puede alinear y se puede pensar. Lo que estamos hablando son de posicionamientos ideológicos antagónicos en su doctrina conceptual. Y esos no se alinean porque no hay posibilidad de alinearse. Y no hay que confundir la ecología de saberes, ¿sí?, con la posibilidad de que convivan armoniosamente la política de derechos sociales y el neoliberalismo. No tienen posibilidad de convivir armoniosamente, ¿sí? No así las políticas económicas y las políticas sociales. Claro que sí. ¿Pero por qué ¿Sí? no? Si es justamente... Porque el paradigma neoliberal niega las políticas sociales, ¿sí? Me parece Ese que es hay el tema. una... Entonces hay no una- pueden convivir. Me parece que hay, a lo mejor simplifico mucho, pero creo que hay una cuestión que está la salud es un derecho o la salud es un bien que se compra en el mercado, digamos, ¿no? Entonces, estoy siendo polar y esquemático y simplista, pero en definitiva son dos paradigmas, o dos posicionamientos que en algún punto están condenados al conflicto, digamos. Lo que sí sucede en la realidad es que nos movemos en los grises, ni en este extremo ni en este extremo, y hoy la salud en la Argentina, para mucha gente, es un bien que se compra en el mercado, y no necesariamente estoy hablando de la gente con poder adquisitivo, sino hay mucha gente que con plata de su bolsillo, de las clases más vulnerables, la salud es una cosa que se compra en el mercado porque no tiene garantizado nada y tiene que sacar plata de su bolsillo para comprarlo. Digo, y eso es lo que está en disputa, me parece, en el fondo. Ahora, simplificando mucho, por eso yo creo que son cosas antagónicas. Ahora, lo de la ecología de saberes que vos decís, de Bonaventura de Sousa Santos, ojo con eso, porque eso tiene que ver con una reflexión sobre cómo se instituyen pensamientos dominantes, ¿no? Pensamientos dominantes. Entonces, por ejemplo, el cambio de tema por un rato de lo que vos planteabas, pero quiero aclarar, no sé si voy a aclarar lo que voy a decir. Digo, por ejemplo, lo que plantea Bonaventura es la ciencia moderna, digamos, con toda su eficacia pragmática y con todo su desarrollo científico-tecnológico y con toda su capacidad de intervenir y transformar la realidad, se constituyó, digamos, en un saber hegemónico, si vos querés, en un saber dominante, que por tener la legitimidad institucional, estatal, política, económica, etcétera, digamos, bueno, es un saber que desdeña o subordina o subalterniza a cualquier otro saber, lo desconoce. Y cuando tenemos un caso como el que charlábamos ayer, digamos, uno ve que si encará desde la medicina o el biopoder solamente esa relación, ve que hace cagada. ¿Está bien? Entonces, me parece que lo de la ecología de saberes iba por ese lado. Ahora, en algún punto, el encontrar en esta disputa política el colorín colorado, se abrazaron y fueron felices para toda la vida, es medio idílico o medio inocente, porque en definitiva son dos paradigmas que son contrarios. Son contrarios. Ahora, en la realidad, yo estoy de acuerdo con vos que eso está en permanente tensión, en permanente disputa. Y ganaste la batalla de la legalidad y perdés la de la legitimidad, qué sé yo. Brasil sigue festejando que tiene en la Constitución sistema único de salud, pero en Brasil no hay un sistema único de salud. Digo, entonces, esta puja entre legalidad y legitimidad está todo el tiempo y es producto de conflicto y tensión permanente. Ahora, son lógicas antagónicas. Y no hay que tenerle miedo a eso. Hay que comprender que está en disputa. Y esto que dice Iván es muy serio. Perdón que me extendí. No, dale, Esto si la idea. ancho, entonces pero esto que dice Iván es
lo tenemos en la Constitución. Ah, mirá qué bueno, bueno, podemos perder, ¿eh? Porque también todo está en permanente tensión y disputa. Y tenerlo en la Constitución, como decía Martina, no te garantiza que efectivamente se consagres en los hechos. Todo va a estar sometido a esta tensión. Ahora, yo creo que, y cierro la idea para tratar si te entendí bien, yo creo que hay que asumir que hay posicionamientos que son estructuralmente antagónicos y que están condenados al conflicto y a las contradicciones y a las tensiones. Pero entiendo también que en la acción de la práctica real y concreta, muchas veces se sobrellevan, se superan, se acomodan y andan y por ahí se recrudece ¿se entiende? Pero me interesa mucho más esta cosa de dinamismo, digamos. Esta cosa del Estado como algo heterogéneo, no como una cosa homogénea. Ahí no teníamos esto, ahora lo tenemos. Las cosas no son Además porque ahí también flota muchas veces una idea, una cierta idea un poco superficial del consenso, ¿no? De esto de que se podría construir un consenso donde podríamos ir a un escenario donde todos ganan y nadie pierde. Parecería que ese es el escenario ideal donde habría que ir, ¿no? Y en realidad eso en el campo de la política no existe. Porque en realidad toda política pública, cualquier política pública, en cualquier campo, es redistributiva en términos de poder, establece ganadores y perdedores. Cualquier política pública, ¿no? Entonces, toda política pública genera conflicto, abre conflicto, genera disputas, genera tensiones, donde algunos ganan y otros pierden. Los que ganan, los que pierden van a defender su posición de privilegio. Digo, el statu quo no es neutral. Nosotros muchas veces tenemos una mirada crítica de cómo funciona nuestro sistema de salud. Ahora, eso no significa que nuestro sistema de salud, como funciona hoy, no beneficia a muchos. El statu quo no es neutral, beneficia. Y usted quiere cualquier intento de política de reforma del sistema de salud, genera enormes resistencias. ¿Resistencias de quiénes? De los que ven afectados o amenazados sus lugares de privilegio, sus lugares de poder, sus lugares, ¿no? Entonces, también hay que relativizar esta idea de una suerte de consenso que suena como a paz de los cementerios, digamos, ¿no? Un consenso donde no hay más conflictos y donde estamos todos de acuerdo y donde todos salimos ganando. Eso en la política no existe. Ni en la política de salud, ni en ninguna política, digamos, ¿no? Siempre para que alguien gane algo, alguien lo pierde. Es así. Es decir, para garantizar, cosa chiquita, para garantizar derechos hay que cobrarle impuestos a alguien. Y el que paga los impuestos siente, che, pero ¿por qué tengo que pagar yo los impuestos? Bueno, porque para garantizar derechos hacen falta recursos. Y los recursos se obtienen pagando impuestos, ¿no? Vos creo que querías levantar la mano. No, sí, pero ya parte lo dijo Brian. O sea, no sé si hay mucho que agregar. Lo que sí, muchas veces cuando se hablan todos estos temas, creo que hay algo que queda en el aire, sobre todo con los recursos, pues se entiende como que, está bien, hablando de la macroeconomía, yo creo que muchas veces ayuda eso porque los recursos tampoco son infinitos. Entonces, si seguimos discutiendo lo mismo y poniendo un bueno y un malo, entramos a caminar en círculo y creo que no llegamos a ningún punto. Pero bueno, se entendió lo que dijo. Pero no entiendo lo de los recursos son infinitos y los buenos y los malos, no termino de entender. Claro, porque cuando uno piensa en las políticas sociales y el neoliberalismo poniéndolo más como una política económica, ¿no? Sí. Poniendo lo social y lo económico. A ver, el neoliberalismo no es solo una política económica. No, es una política económica, una política social, una política cultural. El neoliberalismo es un discurso que abarca todos los campos de política, ¿no? Es decir, es una política económica, pero en el campo de lo social es un paradigma que desconoce la idea de derechos, por ejemplo, ¿no? Discúlpame, te interrumpí, ahora puedes seguir. No, pero es más o menos lo que venimos hablando todas las clases, que muchas veces está bien, desde la política social nos llenamos con un montón de leyes, después no terminan siendo eficientes o eficaces también, ni eficaces ni eficientes, porque no hay cómo acompañarlas. Entonces, bueno, creo que lo que decía Bray tiene un poco de Sí, no hay cómo acompañar, hemos tenido grandes debates en clase con nuestras
nuestra matriz impositiva, ¿no? Por ejemplo, claro. Digo, no hay cómo acompañarla, no se olviden, porque nuestra matriz impositiva es regresiva. Sí. Hay algunos países que sí tienen cómo acompañar las políticas sociales porque tienen matrices impositivas progresivas. Entonces digo, que tampoco hay que creer esta cosa, que es un discurso que baja, bueno, pero la guita no alcanza. Digo, no alcanza acá, porque la mayoría de las políticas sociales son bancadas con el impuesto más regresivo de todo, que es el IVA. ¿Ok? Digo, hemos puesto el caso de Alemania, nos hemos cansado. Esto hay que pensarlo y hay que pensarlo, como lo plantea Iván, que no pasa nada en términos de tensiones, ¿sí? De disputa por lograr la hegemonía, ¿sí? Nosotros dijimos, cuando hablamos en la primera clase, modelo médico hegemónico, ojo, nosotros vamos en contra del modelo médico hegemónico, no de la hegemonía, o sea, eso hay que tenerlo en claro. Y sí, estamos dando una disputa y ustedes van a dar una disputa en el campo sanitario en 2 años, ¿sí? Justo Nachi cuando estaba queriendo tomar agua. Justo me... bueno, seguimos porque si no se hace muy tarde y no les quiero robar mucho más tiempo. Entonces, ¿cuáles son las discusiones que trae el enfoque de derecho en términos de política social? Bueno, tradición socialdemócrata ligada a la idea de derechos sociales, estado de bienestar, versus tradición liberal, neoliberal, que no acepta la existencia de derechos, Estado versus mercado, derechos sociales versus derechos individuales, universalismo versus selectividad, reglas universales versus clientelismo, ¿no? Ciudadanía social versus beneficencia, porque la política social neoliberal considera a las personas como beneficiarios de la política, ¿no? En cambio, la idea de derechos, de garantía de derechos sociales, está pensando a las personas como ciudadanos acreedores del Estado, ¿no? Garantía de derechos versus asistencialismo, derechos positivos versus derechos negativos, tiene que ver con lo de las obligaciones que hablábamos antes, ¿no? Los derechos negativos tienen que ver con los derechos que se garantizan en la medida que el Estado se abstiene de actuar. Los derechos positivos son, que también están asociados al tema del costo, porque hay un libro muy interesante de un politólogo norteamericano que se llama Carl Sustein, que el libro se llama así, El costo de los derechos. Y nosotros estamos muy acostumbrados a pensar esto de que los únicos derechos que parece que tienen costos son los derechos sociales, ¿no? Es más, tenemos tan incorporado que los únicos derechos que tienen costos son los derechos sociales, que cuando viene la malaria y viene una crisis, hasta estamos dispuestos a convalidar que, bueno, se ajusten algunos programas, haya menos medicamentos en el hospital, que haya menos acá, porque, bueno, se acabó la plata, como dice el compañero, no hay plata. Ahora, imagínense ustedes si en una situación de crisis social, en lugar de afectar los derechos sociales, al Estado se le ocurriría afectar otros derechos. Y, por ejemplo, decir, en lugar de cerrar hospitales, cerramos la policía. Porque garantizar el derecho a la seguridad, el derecho a la propiedad privada, también cuesta plata, le cuesta dinero. Es una exageración lo que estoy diciendo, ¿no? Pero a veces en la exageración uno se da cuenta de cómo uno tiene internalizadas ciertas cuestiones. O piensen ustedes que, por ejemplo, el Estado dice, vamos, en vez de cerrar un centro de salud, porque tenemos una política de ajuste, vamos a cerrar el registro de la propiedad. Y las personas que compran y venden propiedades durante 4 o 5 años no van a poder registrar sus propiedades. Alguien va a decir, che, pero se afecta el derecho a la propiedad, eso es imposible, ¿cómo va a cerrar el registro de la propiedad? Bueno, uno puede elegir dónde hacer el ajuste. ¿En qué derecho? Porque en realidad todos los derechos tienen costo. A nosotros nos han convencido de que los únicos derechos que generan costos al Estado son los derechos sociales. Y por lo tanto están siempre a tiro de ajuste. Cuando se acaba la plata, cuando estamos en la buena, como dirían los abuelos, una buena cosecha, hay derechos sociales. El día que tenemos sequía y mala, se acabaron los derechos sociales. Y uno podría decir, ¿y los otros derechos? ¿Y los otros derechos que garantiza el Estado con otras instituciones, con otros presupuestos? ¿Por qué esos no se ajustan nunca? ¿Por qué nunca están en discusión esos? ¿Por qué cuando hay que hacer un ajuste pensamos en cerrar una escuela, un centro de salud, un área X, pero ni se nos ocurriría pensar en cerrar alguna institución que garantiza el derecho a la propiedad, por ejemplo? ¿No? No estoy planteando eso, estoy diciendo que como a veces
el pensamiento hegemónico nos hace convalidar ciertos supuestos que son esos, supuestos de un determinado modelo de pensamiento, digamos, ¿no? Que los recursos son finitos, sobre todo cuando se trata de derechos sociales, ¿no? Pero todos los derechos generan costos. El presupuesto público se destina a garantizar una enorme cantidad de derechos, no solamente derechos sociales, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son esos estándares que establecen? Bueno, que hay que considerar a las personas en el centro de las políticas públicas y poner a las personas en el lugar de titulares de derechos, no como población con necesidades de ser asistida. Esto, ciudadano versus beneficiario. Nosotros, pero no solamente esto hay que pensarlo, porque el enfoque de derechos humanos es interesante no solamente para pensar la política pública, también sirve para pensar la institución donde yo trabajo, el programa donde yo trabajo, mi propia práctica profesional. Cuando yo trabajo con un paciente, ¿en qué lugar lo pongo al paciente? ¿En el lugar de ciudadano que tiene derecho o en el lugar de beneficiario? Que me tiene que agradecer que yo lo atienda. Y entonces tiene que bancarse la espera en la sala de espera, tiene que bancarse venir a hacer cola a las 4 de la mañana para buscar turno, tiene que bancar, y que no se queje porque que dé gracia que el profesor doctor lo atiende, ¿no? O es un ciudadano que tiene derechos y en realidad es acreedor del Estado. El Estado está obligado con él, ¿no? Por eso digo, el enfoque de derechos no solamente es un paradigma que sirve para pensar lo macro, también sirve para pensar cómo trabajamos nosotros, cómo nuestras propias prácticas, interpela nuestras prácticas, ¿no? Cuando nosotros pensamos nuestro trabajo, ¿efectivamente ponemos a los ciudadanos en el centro de la política? ¿O ni nos acordamos de las personas que van a ser objeto de la política, ¿no? Y lo mismo con la cuestión del beneficiario, ¿no? Bueno, el Estado como principal agente obligado a proteger, respetar, promover y garantizar derechos, esto que ya lo dijimos. ¿Qué características tienen que tener estos estándares que yo les decía, ¿no? Deben responder a una estrategia global, deben tener continuidad, las personas y sus derechos en el centro de la política pública, abarcan los determinantes subyacentes de la salud. Esto es lo que debería tener una política de salud con enfoque de derechos, ¿no? Empoderar a los ciudadanos, ¿no? Sacar a las personas del lugar pasivo, paciente, ¿no? Para ponerlo en el lugar de ciudadano. Reconocimiento explícito del marco normativo, realización progresiva y principio de no regresión. ¿Qué quiere decir eso? El enfoque de derechos reconoce lo que dice acá el compañero, de que el Estado no tiene toda la plata para garantizar todos los derechos ya, hoy, en este mismo instante, porque sería un delirio. Lo que el enfoque de derechos o los tratados internacionales le exigen al Estado, que el Estado asuma compromisos progresivos en materia de garantía del derecho, diciendo a partir de los recursos que yo dispongo hoy, este es el contenido que voy a garantizar y voy a ir ampliando el contenido del derecho en la medida que voy ampliando los recursos disponibles. Ese es el principio de progresividad. Ahí estarían enmarcados los objetivos del milenio, salud para todos en el año 2000. Claro, exactamente. ¿No? Bueno, ¿cuáles son los objetivos del milenio? Ir logrando que la tasa vaya bajando. Sí, pero una vez conseguido, el de no regresión. El de no regresión, exactamente. ¿Y qué es lo que dice el enfoque de derecho? Que cuando uno llega a un punto en términos de garantía de derechos no puede retroceder, ¿no? ¿Y qué otra cosa es interesante? Porque acá hay un debate, porque dice, para plantear la progresividad hay que arrancar definiendo contenidos esenciales, que son los contenidos esenciales que debe garantizar el Estado y a partir de ahí progresivamente ampliar. Y uno podría decir, pero el neoliberalismo dice lo mismo. El neoliberalismo también dice que hay que definir contenidos esenciales del derecho. ¿Cuál es la diferencia entre el enfoque de derecho y el neoliberalismo? Que los contenidos esenciales para el enfoque de derecho es el piso a partir del cual se crece. El neoliberalismo dice el contenido esencial es el techo. El techo, el Estado hasta acá. De acá para arriba el mercado. El enfoque de derecho dice, no, este es el piso. Y desde el piso vamos creciendo cada vez que tenemos más recursos.
La diferencia, si los contenidos esenciales son piso o techo, es la diferencia que hay entre el enfoque de derecho y el modelo neoliberal. Porque el neoliberal define un techo y el techo lo pone bastante, hay que entrar bastante agachado a la casita del neoliberalismo, digamos, porque el techo lo pone bastante bajo. En cambio el otro está planteando un piso progresivo y de no regresividad y por supuesto igualdad y no discriminación, ¿no? Bueno, la política de enfoque de derecho tiene que ser universales, indivisibles. La indivisibilidad y la interdependencia, la idea de que los derechos no se pueden garantizar secuencialmente. Ustedes han visto que a veces se dice, bueno, garanticemos primero el derecho a la salud y después el de educación, como si se pudieran garantizar los derechos secuencialmente. Los tratados internacionales dicen que los derechos son interdependientes, el Estado debe garantizarlos simultáneamente de manera progresiva, ¿no? Con participación, con mecanismos de rendición de cuentas y mecanismos de exigibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay una violación al derecho, las personas tienen dónde reclamar. Porque si no hay mecanismo de exigibilidad administrativo y hasta judicial, el derecho no es derecho, es pura retórica. Porque si yo le digo a usted, mire, usted tiene derecho, pero cuando yo incumplo, alpiste, perdiste, no hay dónde reclamar, entonces me va a decir, pero eso no es un derecho, eso es una chantada. Decirme que yo tengo derecho, pero después no tengo dónde reclamar. Entonces, las políticas deben tener incorporado el mecanismo de exigibilidad. En caso de una violación del derecho, ¿a dónde reclamo? ¿Cómo reclamo? ¿Cuál es el mecanismo para exigir el cumplimiento del derecho? El otro día nos enteramos, a ver si está mi alumna de Balcarce, que en Balcarce le piden a las mujeres por consenso entre todos los médicos del hospital, digo porque es una política, una de las últimas políticas, las políticas de salud sexual reproductiva y no reproductiva, de acceso a derechos progresivos para las mujeres y personas gestantes. Nos enteramos, confirmado además por el director del hospital, porque Balcarce es pre-Alma-Ata, no tiene Secretaría de Salud y no tiene atención, pero tiene director del hospital, eso dirige toda la ciudad, es una cosa extraordinaria. Pre-Alma-Ata. Sí. Nos enteramos que a las mujeres para realizar su ligadura de trompas en el fosfato se les pide que certifiquen la firma frente a un escribano. Y si no pueden pagar el escribano, lo hacen los juzgados de paz, con lo que esto significa en términos de estrategia de dispersión de la demanda. Entonces nos comunicamos al Ministerio, a la referente que corresponde, a la Dirección de Salud Sexual, para ver cuál era justamente la política, la acción que iba a tomar en el Ministerio para sancionar. No, era la mujer la que tenía que denunciar en un pueblo de 48.000 habitantes donde el único sector público es el fosfato. Claramente la mujer no va a denunciar, ¿sí? Entonces digo, esto de la exigibilidad, que sea el propio Estado el que está ahí, digamos, que no alcance con un 0800, sino que sea el propio Estado el que esté ahí para sancionar al propio Estado, ¿no? Digo, en este caso debería ser el Estado provincial el que debería tener los mecanismos para sancionar al Estado municipal, y no decir que es la usuaria la que tiene que poner la cara en un pueblo de 50.000 habitantes, ¿no? Pero bueno. Claro, por ejemplo, Leonardo nombró la ley de salud mental. La ley de salud mental tiene un mecanismo que es el famoso órgano de revisión, que es el que verifica que se estén garantizando los derechos en las instituciones públicas y privadas. Es decir, y ese mecanismo funciona en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, fuera del Ejecutivo, para poder controlar al Ejecutivo, porque en realidad el que garantiza derechos es el Ejecutivo, digamos, ¿no es cierto? Bueno, seguimos, los últimos 10 minutos les robo para que no se haga más tarde. Los aportes, bueno, prestaciones mínimas para pobres versus derechos universales, visión sectorial versus intersectorial de la política de salud, visión biologista versus integral, mayor bienestar posible implica un máximo de recursos, relaciones asimétricas versus relaciones democráticas en el campo de la salud. El tercer componente era cómo pensamos esto de la gestión pública y tiene que ver con el tema de la construcción de las capacidades. El tema de las capacidades estatales es un tema que está muy en boga en la administración pública. Yo no me puedo extender ahora por el tema del tiempo, pero tiene que ver con los atributos, con las cualidades, con las aptitudes que hay que desarrollar en el Estado, en la gestión, en la administración pública para poder llevar adelante determinado tipo de política pública. Para que la política pública no quede en una expresión de deseos, digamos, ¿no es cierto? Y esto implica pensar las capacidades, tanto en términos técnicos y administrativos, como en términos políticos, ¿no?
¿Por qué? Porque no solamente para llevar adelante una política pública el Estado tiene que movilizar recursos técnicos y administrativos, sino tiene que movilizar recursos políticos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto de la disputa que hablábamos antes. Para llevar adelante una política pública que tiene una determinada orientación, eso va a implicar una disputa política con los actores que se oponen, que se resisten, que van a perder privilegios. Vuelvo al ejemplo de la ley de salud mental. Desmanicomializar significa que los recursos que antes se ponían en el hospital psiquiátrico se ponen en otros efectores de salud mental. Y los que trabajan en los hospitales psiquiátricos se ven atacados por la política de salud mental. ¿Por qué? Bueno, porque ahora los cargos no llegan a este hospital, los cargos van a los hospitales generales, ¿no? Y la política de salud mental que dice que ahora las altas y las internaciones y los egresos tienen que estar firmadas por 2 profesionales del equipo de salud, que no necesariamente tiene que ser un psiquiatra, eso implica que algunos psiquiatras piensan que la política de salud mental es antipsiquiátrica. Y la corporación psiquiátrica se opone a la ley de salud mental, ¿no? Entonces, implementar una política pública no solamente tiene que un componente técnico-administrativo, que tiene que ver con el saber hacer, que es muy importante, sobre todo en el campo de la salud. Saber técnicamente lo que queremos hacer y por qué, y tener fundamentos técnicos. Pero además hay que movilizar recursos políticos, construir relaciones de poder favorables a lo que queremos hacer. Esos son capacidades políticas, son capacidades técnicas, capacidades políticas, ¿no? Como dice Matu, la política pública es el campo de la tecnopolítica. Ni solo lo técnico, ni solo lo político, es lo tecnopolítico, ¿no? Entonces, las OP y las OK, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por capacidad estatal? Es la habilidad de las organizaciones de desempeñar sus tareas de manera eficaz, eficiente y sostenible, ¿no? Las capacidades de las organizaciones son de 3 tipos: institucionales, los recursos materiales, los recursos humanos. Para Rawls, entonces, los recursos se dividen en recursos institucionales, materiales y recursos humanos. Voy un poco rápido, pero quiero llegar a la parte que me interesa más, ¿no? Son distintas definiciones de capacidad. Yo después les puedo dejar el Power si quieren, para que lo puedan ver y leerlo más tranquilo. Porque ya como dice, sí, para el final. Voy a 1000. Sí, lo vamos a administrar nosotros. Es la habilidad de los estados para aplicar e implementar opciones de política pública dentro de una frontera territorial. La capacidad tiene 3 dimensiones, bueno, con actores no estatales, las características de las agencias y el alcance territorial. Igual vamos a circular tu artículo también. Ah, bueno, ellos. dale. ¿Sabés cuál de colar o sí? ¿Cuál? A ver. Burajovic, ¿cómo se llama tu compañera? Burijovic, sí. Ah, bueno, dale. Porque me parece que hay bastante de lo que trabajaste hoy acá. Sí. Me parece que de algún modo... Sobre el enfoque de derecho y APS, sí. Y tengo otras cosas escritas sobre capacidades estatales que se las puedo mandar. Sí, se las puedo mandar. Así. Bueno, vamos a ir llegando a los lugares. La capacidad estatal, entonces, la aptitud. Este es un politólogo, Julián Bertranou, que hace como una síntesis de la definición de capacidad estatales, ¿no? La capacidad estatal es la aptitud de los entes estatales para alcanzar los fines que han sido asignados interna y externamente. Esta actitud se desprende y se explica a partir de la existencia de un conjunto de factores que denominaremos componentes de capacidad estatal. ¿Cuáles son los componentes de la capacidad estatal? Para que ustedes empiecen a pensar todo lo que hay que pensar desde el Estado cuando hay que llevar adelante una política pública, ¿no? Dotaciones humanas, competencias legales, esto que decíamos, ¿la ley está del lado nuestro o del otro lado? La legitimidad, los recursos organizacionales, la acción interorganizacional, entre otras. Acuña, que es otro politólogo argentino, dice, es la habilidad de comportarse de una manera, de cumplir una función o tarea, de alcanzar un objetivo, y para eso la capacidad necesita recursos, que son los bienes materiales, simbólicos, organizacionales, políticos, humanos, necesarios para generar capacidad. Entonces, capacidades y recursos hacen al poder del actor. Si queremos llevar adelante una política pública, tenemos que construir poder. Tenemos que tener poder. Si no hay poder, la política pública queda en una expresión de deseo, en un cajón, digamos, ¿no? O si los que están en la vereda enfrente o los que sostienen el statu quo tienen más poder que nosotros, lo más probable es que la política pública quede en pura expresión de deseo. O en el mejor de los casos, en la sanción de una ley que no se aplica.
Mizrahi dice que las capacidades no son genéricas. ¿Qué quiere decir? Que las capacidades que hay que desarrollar en el Estado dependen del tipo de política que yo quiero llevar adelante. Pongo un ejemplo. No es lo mismo la capacidad física que yo tengo que desarrollar si quiero ser velocista que si quiero ser levantador de pesas. Son dos cuerpos totalmente distintos. Forzando un poco el ejemplo, en la política pública pasa lo mismo. No es lo mismo las capacidades que tiene que desarrollar un Estado para llevar adelante una política universalista, garante de derechos, que las capacidades para llevar adelante una política de salud focalizada solo para pobres. Son dos modelos de Estado totalmente distintos que necesitan desarrollar recursos, capacidades distintas, capacidades financieras distintas, ¿no? La política que promete bajar impuestos no lo dice, pero la contraparte es una política social solo para pobres, ¿no? Porque para garantizar derechos de manera universal hacen falta cobrar impuestos. Y sobre todo cobrar el impuesto a los que más tienen, digamos, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí llega la necesidad de desarrollar determinadas capacidades, porque para determinada política yo voy a tener que desarrollar ciertas capacidades fiscales, ciertas capacidades impositivas, que si mi política social es minimalista, porque en realidad yo le doy poquito a los pobres por un tiempo, y me puedo dar el lujo de bajar impuestos encima. No solamente no cobrar más, sino bajarlos inclusive, ¿no? Hay algunos que prometen garantizar derechos y bajar impuestos. Sería bueno preguntarle cómo lo van a hacer, ¿no? Porque... Bueno, esta es otra definición de Repetto, que también es un politólogo argentino que estudia el tema de capacidades estatales y plantea esto, los dos componentes de la capacidad estatal. El componente técnico-administrativo y el componente político, ¿no? Importante esto, el saber qué hacer, el para qué hacer, el qué queremos hacer desde el punto de vista técnico, pero también entender que hay una dimensión política en toda política pública que uno no puede evitar, no puede no pensar, porque si no se va a chocar con la realidad. Si no piensa que a la política pública hay que construirle viabilidad técnica y viabilidad política. Y para eso hace falta construir poder, movilizar recursos de poder, ¿no? Digo, un ejemplo simple, ¿no? La política de prótesis, el Banco de Prótesis del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. De las peores políticas creo que tenemos hasta ahora, ¿no? Vamos a decirlo. Entonces... Total, nadie nos escucha. No, digo, ¿cómo? Digamos, se quiere sanear la política del Banco de Prótesis y hay todo un enunciado, un nuevo posicionamiento político respecto de el derecho que deberían tener los bonaerenses para acceder a sus prótesis en tiempo y forma, pero no hay una capacidad técnica del Estado, no ha podido el Estado seguir este discurso, digamos, nuevo posicionamiento político no lo pudo seguir en términos técnico-administrativos. Y quedó en un enunciado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un Estado que no pudo reposicionarse, ¿no? Yo lo escuchaba ahí, entonces uno decía, bueno, un Estado minimalista versus un Estado universalista, y se imagina hasta los muñequitos ordenados en distintos... No, yo me imaginaba eso, bueno, acá muchos muñequitos en el departamento de administración, acá... Bueno, esto, por ejemplo, con la política de prótesis pasó. Hubo una decisión política, pero no fue acompañada de una organización o una reorganización técnico-administrativa del Estado que no puede, y hace que la política no se ejecute. Claro, bueno, eso es muy habitual en el Estado, digamos, ¿no? Que lanzamos políticas públicas que tienen objetivos muy ambiciosos, pero no se acompaña del proceso que estamos hablando, de cómo construirle capacidades técnicas y políticas a esos objetivos, para que no terminen siendo expresiones de deseos, digamos, ¿no? O proyectos muy lindos que terminan en un cajón, porque en realidad no tenemos ni los recursos humanos, ni los recursos financieros, ni los recursos administrativos, ni los recursos de ningún tipo para poder poner en marcha esa política pública, ¿no? Acuña nos plantea que un componente importantísimo en la construcción de capacidad estatal es la modificación, la transformación de los marcos institucionales, es decir, de las reglas de juego que regulan el funcionamiento en un campo de política pública. Que por supuesto ese proceso de transformación institucional es también un proceso tecnopolítico. ¿Por qué son importantes los marcos institucionales? Porque los marcos institucionales
permiten, por un lado, resolver lo que dice Acuña, problemas de coordinación. ¿Qué quiere decir? Cuando uno establece un nuevo marco de coordinación, permite coordinar el comportamiento de los actores, lleva a todo el mundo para el mismo lugar. Por ejemplo, la ley de salud mental, la vamos a poner ejemplo, es un nuevo marco, un nuevo conjunto de reglas de juego para el campo. ¿Qué establecen? Que tenemos que mover todo para un lugar, ¿no? Nos coordina a todos los actores del campo de la salud mental hacia un lugar. Por eso dice, resuelven problemas de coordinación. ¿No? Ya nadie puede hacer lo que quiere, la legalidad establece que hay que ir para este lugar. Pero también permite resolver problemas distributivos. ¿Por qué? Porque los marcos normativos establecen nuevos equilibrios en términos de poder. Esto que yo les decía de la ley de salud mental. Los hospitales generales en relación al manicomio, los equipos de salud interdisciplinarios versus la hegemonía psiquiátrica tradicional, el trabajo asistencial versus el trabajo comunitario en el campo de la salud mental. Es decir, atrás de eso hay actores, ¿no? Y los marcos normativos establecen nuevos equilibrios entre esos actores, nuevos equilibrios de poder. Definen esto, ganadores y perdedores, ¿no? Es por esto que afirmamos que las instituciones son determinantes de las capacidades y los comportamientos de los actores, regulan el accionar de los sujetos, pero también son producto de esto. Es decir, las instituciones no nacen de un repollo. Determinan el comportamiento de los actores, pero también son producto de la disputa política entre los actores. Hay una dialéctica entre instituciones y actores, digamos, ¿no? Muchas veces uno escucha hablar de las instituciones, parece que las instituciones nacieron de un repollo, digamos, ¿no? Es decir, hay que... Seguridad jurídica, hay que cumplir con las instituciones. ¿De dónde vienen las instituciones? O sea, como que aterrizaron en un plato volador, digamos, y tenemos que cumplirlas. No, las instituciones son producto de la disputa política, en algún momento se establecen ciertos marcos que establecen ciertas relaciones de poder, pero como la tensión y la disputa sigue, esos marcos normativos están sujetos a nuevas transformaciones. No es que no se puedan transformar las instituciones, parece que las instituciones son sacrosantas, no se pueden tocar porque se afectaría no sé qué cuestión esencial de la patria y de la república, digamos, ¿no? Las instituciones son producto de esa dialéctica entre actores e instituciones que disputan por poder, digamos, ¿no? Capacidades, objetivos y actores forman un triángulo a la hora de pensar la gestión pública desde la perspectiva de las capacidades. La construcción de capacidades estatales es una tarea eminentemente política que implica una batalla por llevar a la práctica los objetivos propuestos. No es solo técnico. Atrás de cada ineficiencia que uno puede ver en el Estado en relación a una política, puede haber ineficiencias técnicas, pero también hay problemas políticos, ¿no? Además de adherir a una orientación de política, implica movilizar los recursos y los apoyos sociales necesarios para iniciar transformaciones y disminuir resistencia. Y Acuña dice esto que yo les decía antes, ¿no? Esto, el mejoramiento de las instituciones en una dirección sociopolíticamente inclusive, no resultará en menor, sino en mayor conflicto, hasta que se alcance el equilibrio de una nueva distribución de poder, ¿no? En otras palabras, encaminado en ampliar la inclusión política, inevitablemente habrá conflicto entre aquellos actores o grupos en proceso de inclusión con aquellos que perderán poderes de influencia o realización de sus intereses. Los caminos del mejoramiento y la profundización institucional no avanzan hacia puntos en los que todos ganan, nadie pierde, siempre alguien pierde, paga costo y por lo que dará pelea para que la institucionalidad pública no cambie. Es decir, la institucionalidad pública no cambia, no porque sea una institución sacrosanta que no se puede tocar, no cambia porque en todo caso hay actores muy poderosos que la sostienen, digamos, ¿no? Es decir, cuando nosotros pensamos que lo difícil que es transformar nuestro sistema de salud, no tiene que ver con que hay una cuestión como de destino. No, hay actores muy poderosos que sostienen el sistema de salud como funciona hoy. Y para transformarlo, bueno, hay que construir poder, hay que construir capacidades técnicas, hay que saber qué queremos hacer, y políticas, tener poder para hacerlo, ¿no? Porque si no, termina siendo una cuestión, Debe ser. Claro, una cuestión prescriptiva, de expresión de deseo, ¿no? Y es muy importante además
yo no minimizo la cuestión técnica, además hay que saber qué hacer, qué queremos hacer, ¿no? Desde el punto de vista técnico. El chiste ese de que no hay nadie peor que un ignorante con iniciativa, digamos, ¿no? Es decir, el tipo que tiene iniciativa para hacer cosas, pero no sabe qué. Bueno, no. Hay que saber, hay que tener claro técnicamente qué queremos hacer, para qué, cómo, pero además hay que tener poder para hacerlo. Porque si no, termina siendo una cuestión voluntarista. ¿Se acuerdan del dibujito de la clase de Leo del voluntarismo emotivo que se llama el de la bicicleta que iba a hacer? ¿Qué pasó? Claro, digo, bueno. no alcanza solamente con el voluntarismo y las ganas, ¿no? Hay que construir la capacidad técnica, la capacidad política. Hay que evitar los dos extremos, ¿no? Un extremo es el voluntarismo, esto de pensar que alcanza con la política. Yo me dedico a hacer política, a mí la cuestión técnica no me importa, cuando yo tenga poder hago lo que quiero. No es así, hay que tener solvencia técnica. Y el otro extremo es el tecnocratismo. Yo soy un técnico, a mí la política no me importa, no me jodan, que la política la hagan los políticos. No, todos nosotros cuando trabajemos en el campo de la salud somos actores técnicos y actores políticos. Y para mover un vaso dentro del servicio donde nos toque trabajar hay que pensar las dos dimensiones. Porque cuando yo digo, este vaso me gustaría que esté acá, viene un compañero y me dice, no, pero si estaba acá hace 10 años, ¿para qué lo tocas el vaso? Bueno, eso es la política. Tengo que empezar a hacerle la cabeza a mi compañero para que acepte que yo pueda mover el vaso, a pesar de que hace 10 años y yo, bueno, un ejemplo tonto, pero a eso me refiero, ¿no? A que siempre están las dos dimensiones. Y no solamente cuando pensamos lo macro, también cuando pensamos nuestros lugares de trabajo, ¿no? Es decir, estamos pensando en el programa donde trabajamos, la institución donde trabajamos, la política donde trabajamos, el servicio donde trabajamos. Tenemos que pensar, tenemos capacidades técnicas, políticas para hacer lo que queremos hacer en nuestro servicio, en nuestro programa. Esto no es un paradigma para pensar la gran política pública para el día que seamos ministros de salud. No, es para pensar lo cotidiano, ¿no? Cuando nos ponemos ciertos objetivos en el servicio donde trabajamos, ¿tenemos las capacidades para hacerlo? ¿O va a terminar en un cajón eso? Bueno. Una política entonces de APS con enfoque de derecho, esto ya un poco lo dijimos, no lo vamos a repetir. El desarrollo de capacidades estatales para APS con enfoque de derecho se transforma en una tarea central para llevar adelante una política con estas características, porque claramente el Estado que tenemos hoy no tiene capacidades para llevar adelante una política de atención primaria con enfoque de derechos humanos. Hay que dar una pelea para eso, que es técnica y es política, ¿no? Hay que es macro y es micro. Y es macro y es micro, digamos, ¿no? Es a nivel del ministerio, si quieren, pero también es en cada lugar de trabajo, ¿no? En cada lugar de trabajo, cuando a lo mejor ustedes trabajan en un centro de salud y pelean con un compañero que no quiere salir a hacer visitas domiciliarias a un barrio para hacer captación de pacientes de un programa que no van voluntariamente al centro de salud. Y hay que salir, y el compañero de trabajo dice, no, yo no voy a salir porque yo soy médico, yo no salgo al barrio, que salgan las asistentes sociales, las trabajadoras sociales. No, tenemos que salir todos, tiene que salir el equipo. ¿No? No, yo no voy a salir, yo soy médico, yo me quedo en el consultorio. Entonces, en lo macro y en lo micro, la pelea ahí cotidiana de cómo se trabaja, ¿no? Cómo se trabaja en el servicio, en el centro de salud. Todo el tiempo nos interpela esto, ¿no? Nosotros, Iván, trabajamos mucho justamente eso, ¿no? Porque si no pareciera que tiene que cambiar el mundo y lo macro va a ayudar muchísimo, pero nosotros hablamos mucho de la micropolítica, entonces llevarnos la idea de que es posible en pequeños lugares transformar, porque si no pareciera que estamos peleando contra un gigante contra el cual no, a ese gigante le podemos entrar. Sí, sí. Y es tan importante la discusión macro como esto, la discusión que uno puede dar en su servicio, en su hospital, en su centro de salud, ¿no? Porque estas cosas se juegan ahí también, no es que están en juego en las grandes decisiones que toman los ministros, los secretarios de salud, también en la manera de trabajar está en juego esto. ¿Cuál es nuestra concepción de derechos? Si realmente nosotros estamos trabajando con una idea de un Estado garante del derecho a la salud, universalista,
¿En qué lugar ponemos a las personas que concurren a ese centro de salud? Es decir, esto de las relaciones asimétricas o relaciones democráticas en el lugar donde trabajamos, ¿cómo, no? La cuestión del trato. Bueno, hoy está mucho en boga en el campo de la salud el tema de la violencia institucional, la violencia obstétrica. Bueno, son un montón de cuestiones que nos interpelan en nuestro lugar de trabajo. ¿No? Es decir, no es la cosa macro solamente. Bueno, y un pequeño ejercicio para hacer como un diagnóstico de capacidades estatales, ¿no? Cuando uno quiere pensar cuáles son las capacidades que hay que desarrollar, lo primero que tiene que hacer es hacer un diagnóstico de lo que es una brecha de capacidad estatal. ¿Qué es una brecha de capacidad estatal? La distancia que hay entre lo que quiero, lo que me propongo y lo que efectivamente puedo hacer. Eso es una brecha de capacidad estatal. ¿Qué me explica? Me explica por qué yo quiero hacer algo y me quedo a mitad de camino. Esa distancia que hay entre donde quiero llegar y donde voy, eso me lo explica el déficit de capacidad estatal. Cuando yo puedo identificar los déficits de capacidad estatal, puedo plantear todo un programa de desarrollo de capacidades estatales en todos los ámbitos en los cuales uno tenga que desarrollar, siempre mirando lo técnico y lo político. Tobelen es un autor que sistematizó en qué lugares uno puede encontrar esos déficits de capacidad estatal, ¿no? Plantea esto, en el campo de las leyes, reglas, normas y reglas de juego, las relaciones interinstitucionales, interorganizacionales, la estructura organizacional interna y distribución de funciones, capacidad financiera y física de las agencias ejecutoras, política de personal y sistema de recompensas, capacidad individual de los participantes en las agencias involucradas en el proyecto. Bueno, de cada una de estas cosas podríamos hablar. En el campo de la política de salud, de la APS, acá yo puse algunas que a mí se me ocurrieron, ¿no? De déficit de capacidad estatal. Algunas cuestiones que explican la brecha, ¿no? Diversidad de interpretaciones de APS, falta de coordinación y sistema de referencia, participación comunitaria limitada, escaso desarrollo de competencias para la APS, falta de sostenibilidad política y financiera de la atención primaria, políticas de salud basadas en el ajuste del gasto, el concepto de salud como derecho humano básico, modelo de servicio hospitalocéntrico, de jerarquización del primer nivel de atención, excesiva visión sectorial, modelo de gestión centrado en lo asistencial, y podríamos seguir la lista y yo les podría dar la palabra a ustedes y ustedes encontrarían 50 más de déficit de capacidad estatal, es decir, razones por las cuales entre la política de salud que tenemos y este ideal, podríamos pensar, de APS con enfoque de derechos humanos, hay una brecha enorme. Y esa brecha se explica por alguna de estas cosas y por un montón de otras que seguramente ustedes se les pensarán y seguramente han conversado a lo largo de la materia, digamos, ¿no? De por qué estamos tan lejos de eso. A modo de cierre, los problemas y desafíos que presentan las políticas de salud en mediano y largo plazo requieren el fortalecimiento de capacidades estatales para gobernar y administrar más racionalmente nuestro campo, el desarrollo de capacidades, insisto, yo con esto me harto de decirlo, implica las dos dimensiones técnica-política para excluir el tecnocratismo y el voluntarismo, que son como los dos males en el campo de la política pública. Desde el plano de los valores, la capacidad estatal no implica capacidad para cualquier cosa, sino es un atributo de intervención en las cuestiones públicas que debe ayudar a satisfacer demandas y necesidades del conjunto de la población, priorizando a los sectores menos favorecidos en pos de la reducción de desigualdades y mayor desarrollo social. Y los procesos de construcción de capacidades son difíciles y costosos, implican nuevos equilibrios en los resultados de las interacciones de los actores, a la vez que están sujetos a múltiples restricciones políticas, económicas, organizacionales, legales y culturales. Finalmente, el triángulo de la política propuesto por Matus nos recuerda que política, gestión y proyecto a largo plazo interactúan de manera compleja y permanente. Y en ese sentido, siguiendo a Buenaventura, diríamos que el enfoque de derechos humanos debería atravesar ese triángulo al servicio de un proyecto progresista y de emancipación social. Les agradezco mucho la paciencia.
2 palabras. Gracias, muchas gracias. Y la segunda es que creo que yo al menos siento, creo, lo charlábamos por ahí por lo bajo con Romina y con ella que estaban al lado, que en alguna medida hilvanaste, digamos, o un montón de cuestiones que nosotros de algún modo u otro trabajamos, aunque no hayamos puesto el foco en la APS necesariamente, pero muchas cosas que trabajamos a lo largo de la materia, realmente hay una correspondencia enorme con muchas de las cuestiones que trabajamos, ¿no? Así que pensamos en tu clase, Marcela también, digamos, en un montón de cuestiones de la materia, así que de algún modo es un gran cierre de la materia. Bueno, les agradezco. Para lo que estamos acá, que era lo que charlamos por lo bajo, ¿está bien? Bueno, si quieren preguntar algo, decir algo, les recontra agradecemos que hayan venido, que se hayan quedado. Ya les dije, todo el cuento, todo el horario, que no cambiaron, ¿verdad? No lo voy a hacer de nuevo, les recontra agradezco y fue un gustazo compartir el año con ustedes, para todos nosotros. La verdad que fue un año que fue bueno para nosotros como cátedra. A mí me gustaría decir una cosita más que me gusta estoy como con la coherencia y la congruencia, estoy insoportable, estoy como, ¿por qué tanta coherencia? Pero digo, nosotros empezamos, nuestra primera clase del año es modelo médico hegemónico, ¿sí? Historizamos el modelo médico hegemónico, asumimos dónde estamos parados y de dónde nos queremos ir. Y uno podría decir que nos queremos ir hacia un modelo de atención primaria de la salud. Este podría ser todo el trayecto. Ahora, tanto para hablar de modelo médico hegemónico como aquello que no queremos hacer, como para hablar de esto, donde sí queremos pararnos, tenemos que hablar de política, tenemos que hablar de economía, ¿sí? Tenemos que hablar de historia. De nuevo, lo mismo que dijimos en la primera clase, aquel que piense que se puede hacer salud, que se puede pensar la salud, sin pensar en economía, en historia y en política, ¿sí? No va a estar pensando en salud, va a estar apenas pensando en un recorte. Yo te agrego en derechos. Y en derechos, ¿sí? Entonces, me parece que es una cosa así muy circular. Lo mismo que Leo, fue un placer enorme compartir el año con ustedes. Sabemos que fue complejísima la materia, que es todo un desafío intelectual, ¿no? Un personaje de nuestra época, Palmiro Caballasca, decía, me hierve la cabeza, ¿no? Después busquen, Palmiro Caballasca, me hierve la cabeza. Pero bueno, de eso se trata. Hay que animarse a pensar, a romper las fronteras de la comodidad, los lugares de confort y pensar en lugar de transformadores de la salud. Es muy necesario ponerse estas herramientas, es lo que hemos querido hacer, ponerles estas herramientas para que de verdad ustedes sean sujetos que transformen su práctica y no que reproduzcan la práctica aquella práctica que cuestionamos en salud colectiva. Acá estoy reproduciéndola sin darme cuenta. No, la idea es que no. Es duro el desafío. Que pensemos de manera compleja. De verdad, fue un gusto. Fueron estudiantes, sí, lo dije a los estudiantes de mi comisión, la docencia no se puede hacer si no hay ida y vuelta. Y fue muy rico para todos nosotros. Todos hemos comentado lo rico que ha sido. Así que, nuevamente, este aplauso para ustedes.